A continuación, opción legal. Buenas tardes, querido televidente. Bienvenido a su programa Opción Legal, una entrega más como cada semana. Y como cada semana, trayéndole informaciones tanto nacionales como internacionales. Bienvenida, Elizabeth, a nuestro programa. Saludo, Yara. Buenas tardes para todos. Asimismo es. Gracias por su sintonía. Recordarles que estamos por Claro, por Altiz. También estamos en nuestras redes sociales, en YouTube, en stream, como Opción Legal en Línea. Y para que nos sigan, también cualquier consulta pueden contactarnos por medio de nuestras redes sociales. Estamos en la Florida con nuestra alianza con United Community Service al 954-515-8926. Nos pueden escribir por WhatsApp para una consulta. En República Dominicana pueden hacer su solicitud de consulta también al WhatsApp 829-925-5023. Opción legal. Y cuéntanos, Elizabeth, ¿qué novedades tenemos hoy? Bueno, De tenemos Donald una Trump y sus buena cambios. Así noticia. que yo le llamo, Elizabeth, Donald Trump y sus cambios. Tenemos una buena noticia. Eh, Hasta el momento no ha habido objeción al mandato que dio el juez de Rhode Island de reanudar los casos de los 39 países, de los cuales de nuestra región está Venezuela, Cuba y Haití. UCIS, el Departamento de Inmigración y Servicios, hizo un anuncio que iban ya a comenzar a procesar. Sabemos que el Departamento de Homeland Security va a someter una apelación a esta decisión, pero por lo menos van a comenzar a moverse esos casos. Todos esos casos de venezolanos, cubanos y también haitianos que están en espera de decisión de que su proceso sea definido. Pues tenemos una buena noticia que esos casos se van a comenzar o ya comenzaron a reanudarse, a procesarse, que no están en el limbo como estaban, que estaban en un limbo indefinido. Yo tengo clientes que antes de esta medida tenían programada su cita para ciudadanía. Luego de esa medida le llegó una carta que su cita había sido cancelada hasta nuevo aviso porque eran ciudadanos de estos 39 países y estaban suspendidas sus procesos. Entonces eso es una buena noticia. Ya tú sabes, nosotros tenemos que seguir avanzando, que seguir trabajando. Y hay muchos casos atrasados. Se presume que hay más de 5 millones de casos atrasados. Imagínate tú el atraso que hay y que Claro. pongan todos estos en pausa. No, y aparte de los atrasos, la exigencia mayor que ellos están realizando. Pero dentro de tantos cambios es una muy buena noticia, porque había muchas personas preocupadas con la pausa y sus casos si iban a tener avance o no. Entonces vamos a Claro, seguir esperando que así como levantaron esta medida, sigan haciendo otro levantamiento en favor sí, de los usuarios, Elizabeth. sí, también los asilos. El Sí. juez ordenó que se levantara la pausa que pusieron para los asilos. Los asilos no importa la nacionalidad, claro. Hay muchos de nuestra región afectados, Nicaragua, Venezuela, Cuba, Colombia, muchas personas que tienen hasta 10 años, Yara, esperando una decisión de una solicitud de asilo. Mm. Y eso fue algo devastador que pusieran en pausa también los asilos indefinidos porque no dieron
motivo ni nada, simplemente claro. todos los asilos pausados. No, que quedan así Pero muchas personas con su caso en el limbo sin saber qué va a pasar o qué hacer. claro, con permiso de trabajo vencidos, sin poderlos renovar, porque todo esto le puso un hold a los procesos de estos ciudadanos. Entonces ya tú sabes, personas que están en el aire esperando una decisión, que no puedan renovar su permiso de trabajo y por ende, si no pueden renovar el permiso de trabajo, tampoco la licencia de conducir. Son personas que no tienen movilidad, que no tienen Claro. como, ¿qué van a hacer? Ni trabajar y mucho menos moverse porque van a estar expuestos. Así Pero es mismo. muy buena noticia. Y El otro cuéntanos qué tema más que tenemos de allá. el otro tema que tenemos es desde la semana pasada se dio la noticia de que sometieron a revocación 17 ciudadanías. Entre ellas hay un dominicano. Ya tú sabes, nosotros estamos en todas. En todas bailamos. Sí, Diría mi papá, en todas las fiestas tú quieres estar. así mismo. Eso Pues nos mira, pasa a los dominicanos. esto es un proceso. La revocación de la ciudadanía a estas personas la citan, ¿tú me entiendes? Y tienen que defender su caso. Claro. eh, la mayoría de estas personas que están sometidas a una revocación de una ciudadanía es porque se ha descubierto que han hecho un fraude, que han ocultado informaciones. Lo principal es que en el formulario de la ciudadanía hay una pregunta que dice, ¿usted ha estado involucrado, ha sido citado, ha tenido un caso criminal? Muchas personas ponen que no, porque no fueron a audiencia, porque no fueron condenados. Pero el simple hecho de tener un caso y no ponerlo, aunque usted no fue juzgado, ya eso es mentir y es fraude. Claro, es omisión de información. Lo Exactamente. que pasa es que a veces hay personas que confunden cuando inician un caso y que hayan sido descargados. Aunque usted haya sido descargado, usted tuvo un caso. Ahora bien, ¿qué le toca? Asumirlo y tener a mano sus documentos que demuestren que fue descargado del mismo. Entonces, es como hemos hablado en otro programa, que les recomendamos a las personas tener a mano su récord, cuestión que si lo jalan para revisión de su caso, tengan cómo presentar los documentos necesarios y demostrar que hicieron su caso de la forma correcta y que tienen los documentos para demostrar que así fue. Sí, mira, en el formulario de la ciudadanía hay muchas preguntas que son interpretativas. Hay ocasiones donde las personas han sido acusadas, pero no han ido a la corte, no han sido detenidas, no tienen una sentencia. Entonces piensan que porque no tuvieron una sentencia, porque no fueron a un juzgado, a la justicia, que no fueron juzgados, piensan que ya, que ese caso no es de ellos y no lo ponen en su ciudadanía. Ese es un punto. Otro punto también que ellos están revisando más para allá de la ciudadanía. Ellos están revisando hasta dónde la persona obtuvo la residencia, cómo obtuvo la residencia. Si obtuvo la residencia de una forma fraudulenta, de un matrimonio fraudulento, de una suplantación de identidad, como se dio un caso, entonces si después de ahí aplicó a la ciudadanía, es fraude también. Entonces, son muchos escenarios, diferentes escenarios, que todos conllevan a que se demuestre que la persona tuvo fraude desde el primer paso, que fue la residencia. Y también está el otro escenario de las preguntas de casos criminales, de cuestiones que tengan que ver con la justicia. También otro escenario muy importante
para nuestros hermanos de Cuba o de otros países donde existe un régimen comunista, es que muchas de las personas en estos países desde muy jóvenes tienen que enlistarse tanto al Partido Comunista como a la Armada, al servicio militar. Muchas de las personas cuando están haciendo la ciudadanía de estos países dicen que no, que nunca pertenecieron al partido, que nunca tuvieron enlistado en el servicio militar y todo eso lo están revisando y lo están investigando. Y como yo digo, no hay nada oculto, nada, Yara. Ya la Nada oculto, todo tecnología, sale a la luz. todo sale a la luz. Y un Y fallo muchas, desencadena el otro. y muchas veces estas personas dicen que no fueron del partido, que no fueron militares, porque no quieren traer nada del pasado. Pero lamentablemente si fueron antes de ser residentes, tienen que decirlo. Claro. Y no, y sobre la Entonces, todo, pregunta de criminal, muchas personas omiten información por temor, no sabiendo que ellos enlazan todo. Y prefieren así mismo. seleccionar, no, 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 sin dar detalle o detenerse a leer bien e interpretar la pregunta tal como la hacen. Por ejemplo, en los Bueno, formularios de la visa aquí, que yo he notado, a veces en el ejercicio uno tiende a creer que son la misma pregunta, pero yo he notado que cuando la persona ha tenido estadía ilegal en los Estados Unidos, hay una parte de las preguntas que cambia. Entonces, si usted trabajando los formularios está acostumbrado a señalar no a cada pregunta sin detenerse a leerla, lo invito a que se detengan a revisar cada pregunta, porque la respuesta en otro renglón puede cambiarte esas preguntas. Cambia si la persona es militar, cambia si la persona ha estado de forma irregular en los Estados Unidos, puede darse diferente variante. Entonces, lo invito a que revisen cada pregunta antes de dar respuesta. pues mira, yo te voy a decir algo. Eh, el tema de la revocación de la ciudadanía tiene mucho tiempo existiendo, pero que comiencen a revisar ciudadanía una por una, eso va a ser imposible. Ahora mismo aquí en Estados Unidos existimos 25 millones de ciudadanos naturalizados. Entonces, revisar los expedientes de 25 millones de personas va a ser un trabajo muy grande. Nosotros los profesionales del derecho estamos presumiendo que estos casos que ellos están revisando, porque anunciaron que tienen cientos en revisión, son casos o que han sido denunciados o que fueron otorgadas a la ciudadanía con observaciones. Yo no sé si tú me entiendes, Yara. Sí. No, es que Son ya, es casos, que, bueno, sí, te son escucho. casos, bueno, te la vamos a otorgar, pero vamos a ponerle una marquita de que hay duda. Ahí ¿Tú se me da el entiendes? escenario de las estrellitas en la visa, Elizabeth. Así mismo. Ok. Porque es que mira, Yara, es un ejército de personas para revisar 25 millones de naturalizaciones. Oye, aquí con el tema de la visa se da el escenario de las estrellitas, que uno le ponen una, otro le ponen dos y otro tres. Entonces siempre se han preguntado qué significa. Entonces, ese mismo escenario, Elizabeth, me imagino que el que se da en la ciudadanía, que ellos ponen alguna alerta en el sistema para detectar o poder reconocer cuáles están en veremos o bajo investigación. Sí, yo creo que sí, porque es que, mira, comenzar a revisar, no creo que tengan una revisión aleatoria. Son muchas, Yara, son Sí, 25 millones de personas que tenemos ciudadanía, que hemos sido naturalizados. Entonces, es un ejército de personas que tú necesitas para revisar claro. 25 Y no, y con tantas millones. solicitudes nuevas, y ocupa un tiempo que en En- caso que ya fueron, que se supone que debieron ser bien trabajados.
Claro, hay muchas personas que están preocupadas, que me han preguntado, oh, van a revisar mi ciudadanía. Yo les digo, bueno, no les sé decir porque yo no sé su background y todo depende, para mí, todo depende de cómo ese oficial haya otorgado el ok y creo que esta persona que está siendo investigada es porque tuvieron una observación que le llamó la atención al oficial, pero Y la ellos dejó tienen pasar, alguna pero nota en el sistema que lo alerta. Pero exactamente, otro pero es punto es, Elizabeth, que yo me imagino que ellos están agotando ciertas investigaciones para detectar cualquier irregularidad, pero por ejemplo, en los casos que son menores que la han obtenido por vía de sus padres. Entonces, en esos casos, ¿qué escenario se daría? oh no, ya los menores de edad que son por los padres, eso viene, tú sabes, por default, eso no hay nada que Y si el padre investigar. es investigado, entonces está susceptible a perderla. No sé decirte ahí, Ya. honestamente, ya es algo que tiene más cuestionantes que respuestas. Yo lo que he observado que en los últimos tiempos es la misma ley, pero están haciendo una interpretación más profunda de la misma. Y no solo interpretación, sino aplicación de la ley, porque la misma no ha habido cambio, pero están profundizando más y teniendo más cuidado al aplicarla, más exigencia es la palabra. Así mismo. Sí, están muy rigurosos, Exacto. honestamente, en todos los procesos. La ciudadanía, las peticiones familiares. Bueno, ya hemos tocado muchas veces los requisitos nuevos para los esposos, las mismas visas, las F1 también, la visa de los estudiantes. Elizabeth, ¿a quién no le gusta conocer otros países, ver otras Así culturas? mismo, Si no, pregúntenme a mí que estuve por la Isla del Encanto recientemente y me así mismo. encantó. Eso es parte, eso es parte de la vida, aparte de Claro, que la cultura latinoamericana le gusta viajar mucho, conocer, eso es así. pasear y también uno emigra por diferentes motivos, por trabajo, Claro. por estudios, Y déjame decirte por que la cultura en familia. Puerto Rico es muy similar a la de aquí. Yo creo que por eso es que los boricuas y los dominicanos se llevan tan bien en gran parte, Sí, sí. porque es Eh, como el mismo sabor, la tradición, la costumbre. Somos caneros, fiesteros todos. Y y la eso comida es muy similar también, Elizabeth. que si tú conoces Cuba, bueno, como la conocí yo Sí. antes de pandemia 2019, te queda enamorada porque Cuba, cuando yo fui, era República Dominicana en los años 90. Tú podías caminar libremente con tus prendas. Los cubanos son más cálidos y más caneros, nos parecemos más que los mismos boricuas. Porque en Okey. Cuba, por lo menos en esa época, ahora no, ahora De que sabemos la esa será situación la tan, próxima parada, Elizabeth. ahora No me sabemos la ponga en situación eso, tan que tú sabes difícil. que solamente una ceñita hay que hacerme a mí para arrancar. Seguimos con Bueno, los temas de migración, televidente. ahora Decía mismo, Elizabeth que las exigencias ahora aquí en la República Dominicana, a la hora de asistir a la cita consular, están tan fuertes como están exigiendo para la ciudadanía. Están tomando muy en cuenta lo que le empezaron a llamar carga pública, que desde noviembre venimos escuchando este tema y son muchas las visas que están siendo negadas por el tema de la carga pública, que ellos le llaman carga pública, el estado de salud de los aplicantes, la edad la están tomando en cuenta, hasta el manejo del inglés, y sabe increíble, pero hasta eso lo están tomando ay en Dios mío, cuenta y sobre todo a la hora de asistir, están tomando en cuenta la persona que hayan colocado de affidavit, si puede responder o no por esta. Y eso desde noviembre para acá es que están tomando más medidas, mayores medidas. Sobre todo bueno, en local, también están tomando muy en cuenta el número de inmigrantes. Y es bueno que los televidentes sepan
siempre están ansiosos de emigrar todo, pero en el caso de donde no se cuenta con un sponsor que cuente con el ingreso suficiente para una familia numerosa, es bueno que sepan que a la hora de aplicar tienen la opción de irse una parte adelante y luego la otra. El consulado le da la opción y le hace la pregunta si van a emigrar en conjunto. Y es bueno que lo sepan. Sí, pero la mayoría de las personas, porque el NBC te avisa con tiempo si tu peticionario no tiene una affidavit que le pueda cubrir. Entonces ahí entra el tema del sponsor. Aún ya a las personas teniendo un sponsor le están negando. Sí, le están negando, porque esa es la sorpresa en los últimos meses, que a la hora de la entrevista que están haciendo mención, ya si a la hora de hacerse los exámenes médicos salen con alguna afección, lo someten a tratamiento, vuelven y le repiten los exámenes, pero no siempre son aprobadas esa visa, Elizabeth. Otro punto muy importante que están observando es que a la hora que le llega la cita, muchas personas tienden a acudir a centros de vacunación para completarse sus vacunas o ponerla para completarla, valga la redundancia. Y hicieron la advertencia de que no deben realizarse vacunas una vez reciban el aviso de su cita. Deben realizársela en el centro indicado para ello. El momento de ir a hacerse los análisis, cualquier vacuna que le haga falta debe ser completada en los centros asignados, que tenemos el de la Independencia y el de la Boachío, pero no acudir a otros centros de los que tenemos en nuestro país a hacerse la vacuna, que a veces lo realizan por el tema económico de tener un ahorro, porque hay vacunas que son gratuitas. Entonces, una advertencia que el mes pasado la empezaron a realizar de que no deben realizarlo, no van a ser válidas. Entonces, también está el punto de tomar en cuenta los documentos que deben actualizar, dígase el certificado de no antecedentes, las actas, las fotos y sobre todo la presentación de los TASES en los casos que como peticiones que a veces tienen hasta 1 año y 2 años esperando su cita. Eso deben ser actualizados y enviados previo a su cita. Y recordar que a la hora que le llegue a su cita consular, deben crear su perfil en el centro a los fines de hacerse su cita de huella y luego ir a hacerse los exámenes médicos 15 días o 20 antes de su cita. No de inmediato, porque las citas casi siempre llegan 2 meses antes o 45 días. No pueden realizarse los análisis de inmediato, porque correrían el riesgo de que al momento que vayan a la cita tengan que repetirlo. Lo prudente es realizarlo 20 días o 15 antes de su cita de entrevista. Ya era una pregunta. La nueva tarifa para los que quieren una cita más rápida, eh, ¿tendrá la plataforma? ¿Cómo va a funcionar? Va a entrar en vigencia el día primero. La embajada acostumbra habilitar los servicios en las fechas que indican que van a empezar a brindarlo. Todavía en la plataforma no tenemos acceso ni tampoco hay instrucciones de cómo va a ser aplicada. Me imagino que el día primero ellos la habilitarán, pero es bueno que sepan los televidentes que esta tarifa es opcional para los que tengan un viaje urgente. Cabe destacar, no de emergencia, sino que tengan prisa para su viaje. Y también tengan en cuenta que esta tarifa no le garantiza la aprobación de la visa. En los casos que haya una emergencia demostrable, dígase un estado de salud de un familiar directo, que puedan demostrar constancia médica de que su familiar está en ciertas condiciones de salud, pueden hacer uso del servicio de emergencia habitual, que es una solicitud de adelanto de cita, demostrando los documentos que demuestren la condición de su familiar. En ese caso no tienen que pagar la tarifa de los $750. Esta tarifa de los $750 ha sido creada para aquellas personas que deseen adelantar su cita. Como estamos acostumbrados a que las citas están para el año que viene, dígase junio 2027, y que cada miércoles están abriendo cita,
unos tienen oportunidad, otros no, de poder programar. Entonces, estará esa opción en el mes de julio de que puedan pagarla y adelantar su cita. Y no olviden, esto no le garantiza su aprobación. El Senado de la República Dominicana aprobó de manera de urgencia en 2 lecturas consecutivas la reforma fiscal. Y se preguntarán por qué de forma urgente. El procedimiento de urgencia se realiza a la hora de conocer algo, una ley que es importante y ahora mismo, por el tema de la crisis, están tratando de combatirlo y debido a ello se conoció en 2 lecturas el mismo día y fue aprobada por la mayoría. Solamente tuvieron 2 votos de negación, que fue la de Omar Fernández y de Edward, los cuales se opusieron y Omar Fernández siempre ha peleado para que sean eliminados los anticipos a la microempresa. Entonces, ¿qué nos trae este cambio? Bueno, aquí estamos viendo ahí Omar, uno de los opositores a que se aprobara, dio su voto de negación. Entonces, en la misma, el estado actual del proceso legislativo, aprobación en el Senado, el proyecto avanzó gracias a la mayoría de votos que fueron el Partido Revolucionario Moderno y el Partido Aliado. Los senadores de la oposición, que fueron Omar y Eduardo Espíritu Santo de la Fuerza del Pueblo, votaron en contra, cuestionando aspectos de la indexación salarial y nuevos gravámenes. Esos fueron los puntos y los argumentos para ellos votar en contra. Entonces, la pieza legislativa se encuentra actualmente bajo la evaluación de los diputados para su validación final y posible rechazo. Entonces, ¿cuáles son la meta y propósito del paquete fiscal? La meta de recaudación de los 60.000 millones de pesos o 50.000, ese es el propósito y meta de recaudación. Debido a ello, la urgencia para fines de aprobación. Entonces, ¿cuál es el propósito principal? Aliviar y también incentivar a los usuarios. Impacta de manera grande a la clase media en el tema que a unos son beneficiados y otros son afectados. Y a última hora surgieron en la sesión del Senado unos cambios, tales como la reducción en la tasa impositiva propuesta originalmente para la banca de apuestas. Ese es uno de los cambios que se conoció a la hora de hacer la aprobación. ¿Qué te parece, Elizabeth? Se Es me fue, Elizabeth. algo que le va a afectar el bolsillo a la gente, pero necesario, Claro. porque que estamos viviendo una inflación. Aquí Ujú. mismo en Estados Unidos también todo está por las nubes, más el tema de todo lo que hemos sufrido con el petróleo. Entonces es una resaca que tiene Claro, el gobierno y por algún lado eh, hay, que, hay que sanarla. Y también esto es algo que viene prolongándose, creo que del año pasado o del anterior, del sí, 24 se quería hacer una reforma fiscal, no lo dejaron. Bueno, cambiaron muchas de las cosas. Creo que que es necesaria, ¿me entiendes? claro. No, y podemos mencionar cuáles fueron los puntos para los que no vieron nuestro programa la semana pasada, que fue el impuesto a grandes empresas, que se establece una tasa transitoria del 30% del impuesto sobre la renta para los contribuyentes que reporten ingresos anuales iguales o superiores a 1.000 millones, aplicable durante los periodos fiscales 2026, 2027 y 2028. Otro punto que tocaron fue el alivio a la MIPYME. Se va a eliminar por completo los anticipos financieros para la microempresa. Las empresas pequeñas pasarán a pagar este compromiso en 3 cuotas anuales, bajo el esquema de persona física. Otro punto del sector es agropecuario, que van a derogar en su totalidad los anticipos y los impuestos aplicables a los activos del sector agropecuario. Entonces, con el otro punto muy importante que a un sector le conviene es la ganancia de capital inmobiliario. Se reduce del 25 al 10% el impuesto sobre la renta
por ganancia de capital para la venta de inmuebles en el caso de personas físicas. Muchos se preguntarán, ¿qué es la ganancia de capital? Le explico brevemente. La ganancia de capital consiste en que si usted adquirió un inmueble, por decir un monto, en 3 millones y a la hora de venderlo hizo una venta de 4 millones 500. Entonces ahí hay una diferencia, lo que se convierte en ganancia de capital. El contribuyente debía pagar un 25% de esa ganancia de capital y este va a ser reducido a un 10%. Entonces, ese sector o personas físicas que hagan ese tipo de negociaciones, ahí tienen un beneficio que es un ahorro de un 15%. Lo veo bien interesante, porque a la hora de vender a veces preocupa qué tanto está declarado que usted adquirió un inmueble y luego va a vender. Entonces, eso es algo Claro, que ya. favorece. Y déjame decirte algo, Yara, muchas de las personas no hacen los traspasos de los títulos por no pagar los impuestos. No, pero al Y por final ahí es que pagan viene más. todo el problema. Como dice la frase, el que mal paga, paga doble. Entonces, usted le da larga, al final tiene que pagar intereses y también recargo. Entonces, otro impuesto que menciona es el de juego del azar. Se fijan nuevas cargas, incluyendo impuesto único de 120,000 anuales a la banca de lotería y un esquema de tributación para la banca deportiva. Otro punto es profesionales independientes. El proyecto contempla un aumento en la retención sobre el honorario por servicios profesionales, pero no definen qué porcentaje. Entonces, sobre las exenciones y trámites, se deroga de manera gradual impuestos considerados como anacrónicos, como son la hipoteca, constitución de compañía y seguro de vida. Entonces, son los puntos como principales. Hay más, por ejemplo, en las operaciones entre padre e hijo, también está la posibilidad de que del 30% lo reduzcan a un 3%, que lo veo favorable. Estos son los Claro. cambios. Ya en segunda lectura fue aprobado. Ya lo que estamos esperando es que den su aprobación definitiva. Y lo seguiremos Yo creo, manteniendo al tanto por aquí, por su programa Opción Legal. yo creo que Es, con esos incentivos de bajar esos porcentajes, la gente puede declarar más y también ponerse más al día con el tema de la titulación, que es algo muy deficiente en nuestro país. no, Las muchas propiedades personas pasan, acostumbran realizar, poner todo al día al momento de hacer una operación, una ajá, transacción. Pero a y veces es la falta de orientación, que hacen las cosas por parte. Se quedan en una institución y no continúan con la otra. Por ejemplo, a exacto. la hora de fallecer alguien y sus sucesores, a veces adquieren, dividen, cada quien lo que le toca y no agotan el debido proceso. Si no es en el escenario de que van a hacer una operación de venta, no se ponen al día y le dan larga. Entonces, cuando aquí Ujú. se deja de hacer un trámite, usted termina pagando el doble y cuidado si un poco más, porque luego de los plazos vencidos, lo que se paga es recargo e intereses sobre el monto neto del impuesto. Entonces, le recomendamos orientarse, acercarse a las instituciones correspondientes, hasta googlear, porque ya todo está ahí. Y No, sobre todo acercarse a un asesor, un abogado que lo y oriente. también contactarnos que nosotros No, para eso ofrecemos. estamos aquí, ah, opción legal. No solo son asuntos migratorios que tratamos. También inmobiliarios y civiles. Exacto, esas son de las novedades que hemos tenido esta semana, que la habíamos mencionado la semana pasada. Y lo sorprendente es el plazo así tan rápido en el que conocieron la reforma y también aprobada y dos lecturas en un mismo día. Eso ha creado comentarios, pero también el objetivo es recaudar para poder combatir la crisis, Así que no mismo. solamente en la República Dominicana, es a nivel mundial que hay ciertas situaciones. Pero estas son opciones para mejorar. Y sobre todo el combustible sigue subiendo, Elizabeth. Bueno, aquí ha bajado un poco. No sé,
se ha hecho una mejora con los Esta precios. semana todavía no han anunciado. Vamos a ver mañana qué pasa. Sí, O al verdad que final los del día de viernes, hoy. Vamos a ver. en ustedes los viernes que ven Sí, la aquí ya lo variación. publican los viernes. Anteriormente lo podíamos decir, porque recuerden que estábamos los viernes en el programa, de los jueves que estamos. Pero mañana nos Sí. ponemos al día al respecto. ¿Y qué nos cuenta Elizabeth? ¿Qué novedades tenemos? Bueno, nada, siempre recomendarle a las personas cada día más escándalo de fraude, Yara. Muchas personas víctimas de fraude se llevan de las redes sociales, contratan por Facebook, por TikTok, por Instagram. eh, Han desmantelado las autoridades de migración, aparte de que tienen, como digo yo, una persecución con los inmigrantes indocumentados, también ha montado una persecución para aquellos supuestos abogados o preparadores que cometen fraudes. Y me da mucha lástima cada vez que escucho, que veo noticias de cientos de personas que son víctimas, que todavía a esta altura contratan otras personas sin verlos, sin verificar que son abogados de verdad o preparadores de verdad, lo contratan por miles y miles de dólares y al final su caso es falso o Mm. simplemente no, no vuelven a tener contacto con estas personas. Y cada Sí, día tú son sabes que a más veces y más buscando los casos. economía es que se prestan a eso, buscando economía. No, óyeme, eh, no sé si en programa pasado mencioné una famosa abogada que andaba por las redes que se llamaba Milagros. Ese no era su nombre real, pero ella se hacía decir que era la abogada de los milagros y recaudó con 8 oficinas. Claro, No, el había nombre tú te lo complicidad. reservaste, no lo compartiste el Claro, nombre. no, porque no le voy a dar más Claro, no. publicidad de la que ella Entre tuvo. bomberos no podemos pisar la manguera. No, eso está en la noticia. El departamento de ICE y también el departamento de Ujú. justicia ya se encargó y de verdad que miles de casos y miles de dólares y no casos baratos, Claro. Yara, porque ella garantizaba a estas personas por medio de los programas de visa humanitaria, visa U, visa T, el VAWA, violencia doméstica. Esto eran los casos con los cuales ella decía que iba a tener éxito la persona y eran fraudes. Entonces, ahora que el Departamento de Homeland Security ha hecho todas estas investigaciones, han atado los cabos de que todos estos casos fraudulentos, falsos, montados, también eran hechos por la misma persona. Entonces, esto ha sido un escándalo. De verdad, Claro. y todavía siguen las personas prestándose para eso, Yo soy de opinión, contratando. Elizabeth, que uno como abogado inmediatamente le pueden salirle un caso o lo pueden detectar con fraude o cuestionarlo. Ya inmediatamente arrastra a uno como profesional a cuestionar si uno se prestó o no a ese Bueno, trámite. Entonces, pone en riesgo otros casos que uno ha trabajado. Bueno, de la manera que estas personas trabajaban era que ellos le fabricaban la historia Ok. a la víctima. Ellos te vendían todo, te vendían la historia, el caso y todo. ¿Me Que entiendes? en principio tienen conocimiento y después se convierten en víctimas, pero fue con su Así consentimiento. mismo, así Ahí se mismo, voltea la torta. así mismo. Muchos casos de asilos también Ya. en esta red de estas personas. Y lamentable, porque me imagino que la persona en su nivel de desesperación de buscar una salida migratoria, se prestan a contratar a Claro. estas personas que le dicen, mira, yo te No, y pagan lo preparo que el sea. caso.
Y yo te preparo el caso, te hago la historia, te pongo las evidencias, te envío todo y olvídate que tú vas a tener residencia porque tú eres víctima. Y Claro. no es así. No, porque Y yo, se yo dan soy de la que cuenta. digo que si usted dio su consentimiento, no es víctima. Usted sabía los riesgos que podía correr. No, pero Porque te si digo no es su historia, usted sabe que está pagando por fabricar una. así mismo. Lo más recomendable es no prestarse a eso, porque ya usted daña un historial por completo y la posibilidad de emigrar o regularizar su estatus en cualquier país. Lo Entonces, peor Elizabeth, de esto es, es, sí, lo peor de esto es que ahora, por todos estos casos que han sucedido de estos abogados y preparadores que ujú, estaban fabricando historias de asilo, de las visas humanitarias, de VAWA, entonces ahora estamos en la lupa todos los abogados, sí, como quien dice, porque ya ordenaron que van a sancionar a los abogados no a todo, que desde que sean fabriquen sospechosos. historia, así mismo. Sí, Elizabeth, entre tantas novedades migratorias, hoy la República Dominicana está de luto. La voz del merengue ha perdido uno de nuestros merengueros más conocido, la voz de Ángel, Alex Bueno. El merengue está de luto. Sin contarlo, hemos perdido varios artistas, tanto el año pasado como este. Ya perdimos la voz de Alex Bueno, un merenguero que no solamente se limitó a cantar merengue, también cantaba bachata, salsa. Perdió la vida en el día de hoy en la ciudad de Nueva York. Muchos merengueros se unieron a la pérdida, el dolor de Alex Bueno, expresaron su dolor y homenajaron al legado musical. Su voz privilegiada y versátil dejaron una huella imborrable en la música popular dominicana, creando un vacío difícil de llenar. Su legado perdurará a través de sus canciones que marcaron generaciones y sobre todo consolidaron un lugar entre los grandes artistas de nuestro país. De poco a poco nuestro nido y ahora me dices que fui yo el que fracasé. Quieres dejarme, yo no puedo detenerte. Sigue tu vida. Muy lamentable la pérdida de Alex Bueno Sí, y pedimos conformidad a condolencias sus a sus familiares y pasa su familiares, resto. así mismo. Bueno, creo que nos podemos despedir con esta lamentable noticia, pero sus canciones, sus recuerdos se quedan y todo lo que él Claro. aportó a la cultura y No, y al seguir arte de la disfrutando de República su música, Dominicana. que ha sido el legado que ha dejado a nuestro país. Así mismo. Bueno, hasta la próxima. Nos vemos en una próxima entrega de Opción Legal.